Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen fin de semana, un buen inicio de fin de semana. Quería hacer un video en otro ambiente, un poco diferente, eh, por un par de razones. Primero, porque tengo el tiempo de hacerlo acá afuera. eh, y segundo, porque a esta hora ya está durmiendo mi hija y no, lo último que quiero es estar grabando algo y interrumpirle el sueño, ¿no? Eh, Bien, hace unos días subí un video hablando de un disco que cambió mi manera de pensar y de escuchar música, y creo que en realidad lo que debí dejar claro fue que cambió mi manera de escuchar jazz, ¿no? Porque escuchar música puede ser muy amplio, ¿no? Y si bien en este canal hemos estado tocando un montón de temas sobre guitarra, sobre jazz, sobre música latinoamericana, yo tengo una formación bastante profunda en diferentes estilos musicales, ¿no? Y uno de esos es pues el rock clásico y el rock progresivo y todo eso, que era algo que comencé a escuchar muy joven gracias a mi papá, que sigo escuchando hasta el día de hoy, que no es mi fuerte o mi enfoque, pero es uno de los tantos géneros que me dio una introducción a la música, ¿no? Si bien el Kind of Blue me enseñó a escuchar música de una manera diferente en el contexto del jazz, ¿no? A escuchar la forma, la improvisación, en el contexto de un quinteto, sexteto de jazz. Hay un disco que a mí me enseñó a escuchar música desde otra perspectiva, ¿no? De la perspectiva de repente de la producción o de escuchar partes o de la composición más en el contexto del rock, ¿no? Y este disco es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o Lado Oscuro de la Luna, como se conoce en español, que es un disco que muy popular, muy famoso, hace poco cumplió 50 años, el año pasado, y que al igual que el Kind of Blue lo escuchaba prácticamente diariamente o interdiariamente en mi adolescencia. Y es un disco el cual está muy bien producido y trae muchas innovaciones. Trae consigo muchas innovaciones como técnicas de grabación y como uso de diferentes efectos y samples y todo esto para la época, ¿no? Bien, este disco, primero que nada, hablando desde la composición, me gusta porque es un disco conceptual, tiene una temática que une un poco el disco, ¿no? Que creo que es algo que se está perdiendo bastante, que fue algo muy icónico de las bandas de rock progresivo, pero también en muchos casos en algunos grupos de jazz también. Cuando se hacía un disco antiguamente tenías una misma cantidad de músicos, y había una especie de unidad en los temas, ¿no? Por ejemplo, en el Kind of Blue hablábamos de esta unidad, del concepto de Miles de tener un disco explorando más tonalidades modales y este tipo de formas, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que es más común encontrar eso en el jazz, en el rock progresivo, que de repente en el pop o en géneros que están más en el mainstream, ¿no? O géneros de música populares, ¿no? Encontrar un hilo que ata todo el concepto de un disco, tanto en la parte musical y sónica como en la parte de las letras y el concepto, ¿no? Entonces, primero que nada, para mí ese disco en eso es increíble, porque hila muy bien estos diferentes temas, estas diferentes ideas que para mí son como los elementos de la vida moderna, ¿no? El tiempo, el dinero, respirar, eh, estar en dualidad del uno con el otro, ¿no? Incluso la locura y el no estar sano, ¿no? Son todos temas cotidianos de la vida moderna que estamos viviendo, que hace 50 años creo que hoy en día, 50 años después, tienen la misma relevancia, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que es un disco muy completo, ¿no? Por la parte conceptual, por la parte de las letras, por la parte de la idea de atar, ¿no? Estos elementos o estas cosas cotidianas que a la vez son tan importantes y tan parte de la vida
de las personas modernas, ¿no? Eso en la parte de las letras y de la concepción de los temas, ¿no? Ahora, eso obviamente va a tener un impacto en la parte musical y en la composición. Y una de las cosas que este disco es icónico es en el uso de samples, en el uso de elementos no musicales, tanto para crear ambiente o para crear música, ¿no? Ejemplos de uso, por ejemplo, de grabaciones de audio de personas hablando y usadas como sample encima de partes musicales como para crear un cierto ambiente. El uso del pulso al comienzo del disco, ¿no? El disco comienza icónicamente y termina con un pulso, ¿no? Un pulso humano. El uso de las máquinas estas como estas slot machines generando el sonido como cajas registradoras que terminan dándonos un poco el beat y el tempo de Money, que es esta canción tan icónica, ¿no? Hablando sobre el dinero. Entonces, en eso es un disco también muy innovador, ¿no? Utilizar este tipo de ideas, ¿no? De samples, de cosas que son no musicales para generar música, de utilizar discursos grabados para generar otro tipo de atmósfera musical, ¿no? Este es un disco donde también se utiliza muy bien cosas como en los delays, cosas para crear ambientación sónica, ¿no? Con los reverbs, con los delays, uso de efectos mucho más avanzado que varios discos de la época, ¿no? Y un uso de esto, ¿no? Y en esa época el delay no era simplemente usar un plugin o un pedal, el delay era literalmente cortar y pegar la cinta para generar este efecto de delay, ¿no? El uso de overdubs también, ¿no? El uso de tener varias capas de sonidos. En la introducción de Time hay un elemento muy interesante, ¿no? Que uno es que el bajo está haciendo como el sonido de un metrónomo o un cronómetro, y la parte de los toms melódicos no es una batería con 45 toms, sino es que fueron cortando y pegando diferentes frases con toms afinados diferentes, ¿no? O sea, afinaban el tom de una manera, daban un redoble, afinaban de otra manera y así, y eso todo ir pegándolo, ¿no? Entonces, la parte arquitectónica de la música, ¿no? De la música grabada en realidad, ¿no? Que es tú poder grabar cosas y estar en el estudio y cortar, pegar, insertar cosas por aquí, insertar cosas por allá, grabar varias partes, grabar varias guitarras, y todo tiene un concepto muy claro y está muy bien grabado y tiene una dirección y una intención muy clara. O sea, es un disco que en verdad cada elemento es una cosa espectacularmente bien pensada y puesta con mucho gusto, ¿no? Colocada con mucho gusto. Las personas que son invitadas, ¿no? Hay un par de solos de saxofón bastante icónicos y bonitos, ¿no? Y después también, por supuesto, creo que para mí uno de los puntos álgidos de este disco es The Great Gig in the Sky, que es este tema donde es básicamente una cantante improvisando sobre una forma, ¿no? Con una improvisación vocal impresionante, claramente con un background en el gospel o en el R&B, pero también muy gutural en un momento, ¿no? O sea, en un momento está la chica casi gritando, ¿no? Un tema impresionante, ¿no? Este es un disco que en realidad para mí tiene todo, le tengo mucho cariño, le tengo mucho camote, como decimos en Perú. Y nuevamente, escúchenlo si quieren y vayan escuchando las partes, ¿no? La guitarra tiene una parte y un rol específico, el bajo tiene una parte y un rol específico, la batería tiene una parte y un rol específico. Y no es que están tocando cualquier cosa por tocar, sino que está todo muy pensado, es muy meticuloso, es un disco que está muy trabajado. Y creo que eso es una cosa que influenció mucho a posteriori, ¿no? En fin, es un disco que recomiendo bastante si quieren seguir en este aprendizaje de aprender a escuchar. Creo que eso es un gran disco para empezar a discernir diferentes cosas, ¿no? ¿Qué hace la guitarra por aquí?
qué hace la guitarra por acá, qué sonido es este, los sintetizadores por aquí, qué instrumento está tocando este solo, cómo se está repitiendo la voz con un delay, cómo está viendo un crescendo, ¿no? Cómo están haciendo crecer todo esto, cómo está el disco teniendo una dinámica y una curvatura a lo largo de los 45, 46 minutos que dura el disco, ¿no? En fin, espero que este video les haya gustado, les sea útil. Y nada, el anterior tuvo muchas visitas y por eso hice un video tratando de expandir un poco más, ¿no? A lo mejor si les gusta que hable de discos, puedo hablar de varios discos porque tengo de verdad que muchísimos discos casi que grabados en el cerebro, ¿no? En fin, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Chao, chao.